La historia que vamos a compartir hoy comienza con una pérdida tan profunda que parecía imposible de llenar. Elena, la amada esposa de Alejandro, había muerto en un accidente. Su suegra, Carmen, había sido testigo del dolor de un hombre que no sabía cómo llorar. Alejandro, impecable y siempre meticuloso, caminaba por la vida como si cada día fuera un ritual de orden y control, ocultando la devastación que llevaba por dentro. Sus camisas estaban siempre planchadas, los zapatos lustrados y su rostro mantenía una expresión inmutable. Pero detrás de esa fachada, un océano de tristeza se agolpaba en silencio. Carmen había sufrido la pérdida de su hija, y cada visita de Alejandro a su casa le recordaba la profundidad del vacío que ambos compartían. 5 años habían pasado desde aquel otoño fatal, cuando Elena fue atropellada por un conductor ebrio mientras cruzaba la calle. 3 años de coma y luego la noticia de la muerte cerebral. La esperanza había desaparecido. Alejandro nunca lloró, ni en el funeral ni antes ni después. Se sentó en silencio, mirando el vacío, atrapado en una oscuridad que parecía infinita. Aún así, la familia de Carmen lo acogió como a un hijo. Alejandro continuó visitándolos en fiestas y celebraciones, siempre puntual, reservado y cortés. Pero nunca había rumores de otras mujeres. Nadie podía traspasar la muralla que su dolor había levantado. La casa donde compartió su luna de miel con Elena seguía intacta, las fotos de su esposa en un rincón, las macetas que ella cuidaba, todo congelado en el tiempo. Cada relato sobre esos pequeños detalles hacía que Carmen sintiera un nudo en el pecho. ¿Cómo podía consolarlo sin invadir su espacio? ¿Qué palabras podrían tocar un corazón tan herido? Un día, su esposo, don Manuel, le mencionó que viajaría un mes por negocios. Carmen, acostumbrada a quedarse sola, sintió que las noches serían más largas que nunca. Finalmente, decidió llamar a Alejandro. Ale, si tienes tiempo, ¿por qué no vienes a quedarte en casa mientras papá está de viaje? Me preocupa un poco estar sola. Hubo un silencio breve antes de que él respondiera. Si es una petición tuya, por supuesto que debo ayudar. Así, volvieron a vivir bajo el mismo techo. Un ambiente familiar, pero extrañamente distinto. La convivencia silenciosa comenzó, marcada por gestos discretos y la presencia constante del otro. Carmen arregló la cocina como hacía tiempo no lo hacía, sirviendo platos con cuidado. Alejandro, como siempre, se sentó en silencio, terminó su comida y agradeció con una palabra sencilla: gracias, suegra. Esa palabra, tan cotidiana y formal, provocó algo inesperado en Carmen. Era una barrera de respeto, sí, pero también despertó una curiosidad y un calor extraño que no entendía del todo. Cada día que pasaba, observaba los movimientos de Alejandro, cómo calentaba el coche antes de ir al trabajo, cómo iba al mercado por la tarde, cómo recogía los platos después de la cena, ofreciendo la toalla sin una palabra. Pequeños detalles que parecían inocentes, pero que resonaban profundamente en su corazón. Una noche, mientras pasaba por su habitación sin querer, Carmen escuchó un sollozo ahogado. Alejandro estaba cubierto bajo las mantas, su espalda temblaba con esfuerzo por contener las lágrimas. Carmen se detuvo, y aunque quería entrar, se quedó en silencio. La soledad de Alejandro era tangible, y su dolor, tan silencioso, despertó en ella algo más profundo que la compasión, un deseo de acercarse, de ofrecer consuelo sin palabras, de estar cerca de un hombre atrapado en un recuerdo que no podía soltar. El tiempo avanzaba con lentitud y cada día los gestos simples se volvían más significativos. Carmen comenzó a sentir la presencia de Alejandro en cada espacio compartido, desde la cocina hasta el balcón, desde las conversaciones breves hasta los silencios compartidos. La tensión emocional crecía, una mezcla de dolor, cercanía y algo que ambos aún no se atrevían a nombrar. Cada día era un paso silencioso hacia la comprensión de que estaban juntos, no por elección consciente, sino por necesidad humana. Ambos necesitaban calor, presencia y compañía. La primera parte de su historia no es de romance convencional ni de una pasión declarada. Es el relato de cómo dos personas heridas comienzan a encontrarse en medio del dolor, construyendo un vínculo cauteloso y profundamente humano. Carmen y Alejandro descubren que el silencio compartido, los gestos pequeños y la cercanía sin palabras pueden ser un primer paso hacia algo más que consuelo, hacia la posibilidad de sanar juntos. Los días transcurrían con una extraña normalidad, pero para Carmen cada rutina tenía un peso emocional que no podía ignorar. Alejandro mantenía su horario meticuloso, salía todas las mañanas a las 7, regresaba antes de las 7 de la tarde, y durante las comidas apenas intercambiaban palabras. Sin embargo,
en esa aparente tranquilidad, cada gesto se volvía significativo. Carmen notaba cómo se inclinaba sobre la mesa para retirar los platos, cómo ofrecía la toalla después de que ella lavara los trastes, o cómo su respiración se entrecortaba cuando realizaba ejercicio en el balcón. Eran momentos simples, casi imperceptibles, pero en ellos ella percibía algo más profundo, la fragilidad de un hombre que aún no había podido dejar ir su pasado. Una tarde, después de la cena, Carmen notó que Alejandro estaba más cansado de lo habitual. Sus hombros se veían tensos, y sus manos temblaban ligeramente mientras recogía los platos. Carmen quiso hablar, pero no encontraba las palabras adecuadas. Finalmente, se limitó a colocar una manta sobre sus hombros cuando él se sentó en el sillón, y observó en silencio cómo dejaba escapar un suspiro largo y contenido. Ese suspiro parecía cargar con años de dolor acumulado. Por primera vez, Carmen se permitió pensar en la posibilidad de que no era solo su yerno quien necesitaba consuelo, también ella necesitaba estar cerca de alguien que comprendiera su tristeza. Aquella noche, al pasar por su habitación, Carmen escuchó nuevamente un sollozo contenido. Alejandro estaba cubierto bajo las mantas, la espalda encorvada y los hombros temblando levemente. La emoción contenida en él le provocó un nudo en el estómago. Aunque sabía que no debía intervenir directamente, algo en su interior la impulsaba a quedarse cerca, a ser un refugio silencioso para el hombre que tanto había sufrido. Por un instante, solo se quedó en el umbral de la puerta, contemplando la fragilidad de su yerno. Cada respiración temblorosa, cada pequeño movimiento bajo la manta, le recordaba que, aunque su dolor era suyo, también podía ser compartido. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía silenciosa de gestos y miradas. Alejandro seguía con su rutina rigurosa, calentaba el coche antes de salir, visitaba el mercado por la tarde y se aseguraba de que todo en la casa estuviera en orden antes de ir a la cama. Carmen, por su parte, se encontró observando cada detalle, cómo se movía por la cocina, cómo levantaba las ollas calientes, cómo se inclinaba para ayudar a acomodar los platos. Aquella atención casi imperceptible comenzaba a despertar en ella una mezcla de admiración y un sentimiento que no había sentido en años. Cada contacto accidental, cada proximidad silenciosa, parecía generar una corriente invisible que los acercaba. Una tarde, mientras preparaban el desayuno juntos, un accidente ocurrió. Alejandro, cargando una cazuela de guiso caliente, resbaló y el contenido cayó sobre las piernas de Carmen. Instintivamente, Alejandro se arrodilló frente a ella, sosteniendo cuidadosamente sus piernas y presionando con delicadeza para aliviar el calor. Carmen sintió una sacudida inesperada. No era dolor físico, sino una sensación profunda que recorría todo su cuerpo. La calidez de sus manos, la delicadeza con que la trataba, despertaron emociones que había creído dormidas. Ni el miedo ni la sorpresa explicaban lo que sentía. Era algo más intenso, algo que no había anticipado. Esa noche, Carmen no pudo conciliar el sueño. Su mente seguía repasando el contacto accidental, el calor de las manos de Alejandro, la forma en que su presencia llenaba la habitación con algo más que compañía. Por primera vez, se permitió reconocer la atracción que surgía entre ellos, un vínculo silencioso que se iba tejiendo con cuidado y lentitud. Cada día compartido, cada gesto discreto, cada mirada que se cruzaba sin palabras, los acercaba sin que ninguno de los dos se diera cuenta por completo. El vínculo se intensificó cuando Carmen decidió llevar a Alejandro a un lugar especial, un antiguo sanatorio convertido en espacio de oración y meditación. Guiados por una mujer sabia que conocía la fragilidad del alma humana. Allí, la sanadora percibió que Alejandro estaba atrapado entre el mundo de los vivos y la memoria de su esposa fallecida. Carmen observó cómo su yerno reaccionaba ante los rituales y las palabras de la sanadora, y sintió un impulso aún más fuerte de protegerlo, de ofrecerle consuelo humano, cálido y tangible. Era un deseo que iba más allá de la compasión, era el anhelo de que Alejandro pudiera encontrar un motivo para vivir, y que ella pudiera estar allí para acompañarlo en ese proceso. Al regresar a casa, la rutina continuó, pero con una nueva intensidad emocional. Las conversaciones se volvieron más largas, aunque aún cuidadosas, y los silencios se llenaban de presencia y entendimiento. Carmen comenzó a notar cómo su corazón se aceleraba con cada gesto de Alejandro, como el simple hecho de compartir una taza de té o preparar la cena juntos adquiría un significado inesperado. Cada contacto, por mínimo que fuera, parecía romper un poco de la barrera que ambos habían levantado alrededor de sus corazones. Una noche, mientras compartían el banco del patio viendo el atardecer, Alejandro rompió el silencio. Con voz suave y vacilante, habló de sus sueños, de Elena, de la sensación de vacío que aún lo perseguía.
Carmen escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y cercanía que la hacía estremecerse. Sin palabras, su mano se posó lentamente sobre la suya. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero cargado de toda la calidez que ambos necesitaban. Alejandro no retiró su mano, por el contrario, la sostuvo con suavidad. En ese instante, los silencios compartidos y las miradas cautelosas se convirtieron en un lenguaje propio, donde cada emoción era entendida sin necesidad de explicaciones. Así, la rutina diaria, los accidentes inesperados, los gestos discretos y las miradas silenciosas fueron construyendo un vínculo profundo entre Alejandro y Carmen. Lo que comenzó como compasión y cuidado se transformaba lentamente en algo más, una conexión íntima, humana, donde la tristeza compartida se mezclaba con la cercanía y la calidez que ambos necesitaban para seguir adelante. El muro de respeto y formalidad que los separaba comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la posibilidad de un vínculo que los sanara a ambos. La tensión acumulada durante semanas llegó a su punto más alto aquella noche en que Carmen y Alejandro se preparaban para la ceremonia en casa. La sanadora había instruido que debía hacerse un pequeño ritual para permitir que Elena, la esposa fallecida, finalmente cruzara al otro lado, liberando a Alejandro de la carga que lo mantenía atado al pasado. La atmósfera estaba cargada de incienso, de luz tenue y de un silencio expectante. Carmen se arrodilló frente al altar improvisado en la sala, con las manos juntas y los ojos cerrados. Rezaba con todo su cuerpo, con los labios apretados y la respiración entrecortada. Cada plegaria no solo pedía por Alejandro, sino también por sí misma, por la mujer que había quedado dormida durante años tras la pérdida de su hija, por la mujer que quería volver a sentir, a vivir, a conectar. Alejandro permanecía en un rincón, observando con respeto y una mezcla de vulnerabilidad que lo hacía parecer frágil, humano en su totalidad. La sanadora comenzó a recitar cánticos antiguos, agitando un pañuelo blanco sobre el altar, mientras Carmen repetía sus plegarias en silencio. El sonido de los tambores suaves, la vibración de las voces y el aroma del incienso creaban un espacio casi mágico. Alejandro cerró los ojos y, por primera vez en años, permitió que la tristeza saliera sin contención. Su respiración se volvió irregular, y un sollozo ahogado se filtró entre sus labios. Carmen percibió cada temblor de su cuerpo, cada sacudida de los hombros, y un impulso profundo la movió a estar más cerca, aunque sin intervenir directamente. Su presencia, su calor silencioso, se convirtió en un refugio para él. De repente, la sanadora se detuvo y levantó la vista, mirando a Alejandro con intensidad. «Tu esposa todavía está a tu lado», dijo con voz grave. «Está pegada a ti. No quiere irse, y tú no quieres dejarla ir. Pero para que ambos puedan continuar, ella debe cruzar. Y tú debes dejarla ir». Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, mientras un nudo en el pecho comenzaba a aflojarse. Carmen observó cómo sus hombros se relajaban apenas un poco, y una lágrima escapó silenciosa por su mejilla. Durante los siguientes minutos, la sanadora continuó el ritual, y un velo de niebla blanca llenó la sala, creando un paisaje casi irreal. Alejandro sintió la presencia de Elena por última vez, la vio en la bruma, sonriendo y llorando al mismo tiempo. «Todavía quiero quedarme contigo», susurró ella, con la voz que parecía flotar en la habitación. Alejandro negó con suavidad, tomando la mano imaginaria que ella extendía hacia él. «Yo también te he extrañado, pero debemos seguir adelante. No solo yo, también tus padres y Carmen necesitamos que estés aquí». Elena se desvaneció lentamente, fundiéndose en la luz, y por primera vez Alejandro respiró con libertad. Al regresar a casa, la atmósfera era distinta. La tensión que había acompañado a Alejandro durante meses se había disipado parcialmente, dejando espacio para una nueva forma de conexión. Carmen lo observó con cuidado, notando cómo su postura ya no estaba cargada de peso, como sus pasos eran más firmes pero relajados. La rutina diaria continuó, pero algo había cambiado. Había un espacio entre ellos donde antes solo existía el dolor compartido, un espacio que lentamente comenzaba a llenarse de calidez y afecto. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Carmen se encontró de nuevo caminando cerca de la habitación de Alejandro. Escuchó su respiración pausada y, por primera vez, decidió acercarse. Tocó suavemente la puerta. Alejandro respondió inmediatamente, como si esperara ese gesto. En la oscuridad, sus miradas se encontraron, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Sin palabras, se acercó lentamente, y sus manos se entrelazaron, compartiendo un calor que no necesitaba explicación. El primer beso fue breve, tímido,
cargado de todas las emociones contenidas durante meses: tristeza, soledad, deseo de consuelo. Pero pronto se convirtió en un abrazo profundo, cubriendo la distancia que el tiempo y el dolor habían impuesto entre ellos. No hubo palabras. No fueron necesarias. Solo la calidez de sus cuerpos y el reconocimiento mutuo de que ambos estaban ahí, presentes, vivos, recuperando lo que habían perdido. En los días siguientes, la relación se volvió más natural. Ya no existía la barrera formal de suegra y yerno. Alejandro comenzó a llamarla Carmen, y ella le respondió con la misma cercanía que sentía en su corazón. Cocinaban juntos, compartían risas, y el hogar, que había sido silencioso y melancólico, ahora estaba lleno de vida. Los pequeños gestos, antes cotidianos y neutrales, ahora eran actos de cariño: pasar la toalla, preparar la comida, compartir una mirada en la cocina. Cada detalle reforzaba la sensación de estar juntos, no por obligación, sino por elección mutua. Con el tiempo, Alejandro recuperó su vitalidad. Su humor mejoró, su risa resonó nuevamente en el patio, y sus pasos, antes pesados, se volvieron ligeros. Carmen observaba en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y amor. Lo que comenzó como cuidado y compasión se había transformado en un vínculo profundo, en un amor que sanaba y que los mantenía vivos. Finalmente, decidieron abrir un pequeño taller en el pueblo. Alejandro trabajaba con los vecinos, mientras Carmen lo acompañaba, cuidando su hogar y su corazón. Cada atardecer, se sentaban juntos en el banco del patio, disfrutando de la compañía del otro, conscientes de que habían encontrado algo raro y precioso, una segunda oportunidad para amar y ser amados. A pesar de las pérdidas, del dolor y de los años transcurridos. Así terminó la historia de Carmen y Alejandro, dos almas unidas por la tristeza, que encontraron en el otro la fuerza para continuar. Su amor no comenzó en la juventud, ni en la inocencia, sino en la comprensión profunda de la pérdida y en la decisión de compartir la vida y la calidez que ambos habían perdido. Una historia que demuestra que a veces el amor llega tarde, pero cuando lo hace, puede devolver la vida y la esperanza.